había preparado, y voy a hacerlo, hablar sobre uno de los principios básicos de los derechos humanos por lo que se refiere al individuo, al derecho del individuo, es decir, al derecho a su integridad física. El Islam tiene la mala fama, y ya os digo por adelantado que no es una fama justa, tiene la mala fama de que para muchas personas es considerada una religión violenta y que su libro sagrado, el Corán, está lleno, dicen, de violencia. Vamos a analizar, voy a analizar unos fragmentos del Corán, sobre todo me ha parecido importante los que hacen referencia a los castigos corporales, a los castigos físicos, lo que en los tratados de derecho islámico se llama al-hudud, es decir, ¿qué es esta violencia que puede aplicarse, parece, a los individuos según el Corán? Vamos a analizarlo y veremos que las cosas no son tan claras. En primer lugar, debo decir que hay diversas suras del Corán, o versos alegres, mejor dicho, que hablan claramente y sin problemas de que Dios manda, o Dios revela una vez más, aconseja, obliga, prescribe, sería la palabra, la llamada ley del talión. Al quizás le llama el Corán, por ejemplo, en la sura al-Baqara, en la sura al-Maida o en la sura al-Nahl. Voy a moverme en estas tres suras coránicas. Es cierto, el Corán habla de la ley del talión llamándole al-Qisas, pero dice muy claramente cada vez, tal como prescribimos a los Banu Israel, a los judíos, o tal como prescribimos en la Torá. Es decir, que la palabra de Dios para los musulmanes ya recoge el hecho de que no es una innovación hablar de la ley del talión, sino que ya proviene de otra revelación anterior, de una costumbre anterior, de una legislación anterior. Por si alguien duda de qué significa, el Corán lo especifica, por ejemplo, diciendo el libre por el libre, el esclavo por el esclavo, la mujer, ojo por ojo, diente por diente, etc. No me voy a extender, pero creo que valía la pena también recordar qué era esto de la ley del talión. El Sheikh al-Qadri ya ha hecho referencia a la parte de las dos, es decir, de Surat al-Baqara, que dice que quien matara a un musulmán en realidad está matando a toda la humanidad, etc. Es decir, que este principio de justicia y de no matar queda claro. Otra cosa es qué harán después algunos gobiernos en algunas circunstancias, etcétera, etcétera. Pero una vez dicho que el Corán admite y prescribe, si se quiere, la ley del talión, es decir, este ojo por ojo, diente por diente, hay que señalar un paso importantísimo que solo se da en el Corán. Ya no será en el Deuteronomio, ni en el Génesis, ni en el Éxodo, es decir, en los diversos libros de la Torá que hacen referencia a esta ley de tú me haces esto, yo te devuelvo exactamente lo mismo. Como digo, en el Islam se produce un avance importantísimo que es el concepto de diya, tal como lo describe la palabra de Dios. El concepto de diya suele traducirse por precio de sangre, en realidad podría traducirse, que me acuerdo ahora en latín, es el corporismo, perdón, el doloris corporis, lo siento, he tenido un lapsus, es decir, el daño que se ha hecho hay que repararlo de otra manera, no haciendo el mismo daño. Por tanto, hay que aplicar el precio, la diya de este daño que se ha causado. Esta es una novedad del Corán, únicamente del Corán, y aparece de una manera muy clara, Dios mío, que no me encuentro, aparece que el precio de se llamaba, perdón, aparece de una manera muy clara en la Surat al-Maida, es decir, la número 5, donde se dice, pero después de decir ojo por ojo, diente por diente, etcétera, etcétera, mujer por mujer, hombre por hombre, se dice claramente, pero quien entregue el precio de la sangre, esta vida, eso le servirá de reparación y esto será más agradable a Dios. Por tanto, ya se da un paso importantísimo, la primera vez que en la humanidad se da un paso de este tipo. Después, si quieren, comentaré lo que había dicho Jesús de Nazaret, pero de momento quiero seguir con
tratar si me olvido. Como digo, eso es un gran avance. El concepto de villa, es decir, el precium doloris de la legislación romana, que tampoco está. Pero hay otro paso más importante en el Corán, y es el que aparece de manera muy clara en Surat An-Nahl, es decir, la Azora de las que acredito, donde se dice que el perdón, la resignación, es mucho más importante y mucho más agradable para Dios. Para Dios, recordémoslo, sin ninguna duda, cuyos nombres en el texto sagrado de los musulmanes más abundantes, muchísimo más abundantes, son los nombres de Ar-Rahman y Ar-Rahim, es decir, el clemente y el misericordioso, cosa que va totalmente enfrentada con esta idea de violencia que se quiere o que hay gente que se empeña en buscar entre la doctrina del Islam. Otra cosa, insisto, es la práctica, y para la práctica no se sabe nada. Voy a entrar directamente en una de las prescripciones coránicas, no hay